Supercrack Estrella presenta rayos gamma, señales que podrían contener semillas de vida o de muerte. Un científico revela cómo son los rayos más extraños del mundo: elfos, duendes, trolls, gnomos, fantasmas. El físico de Quantum Fracture explica cómo estos fantásticos nombres dan cuenta de extraños rayos. En un video viral, el físico de Quantum Fracture nos introduce en el misterioso y fascinante mundo de los rayos más extraños que existen. Elfos, duendes, trolls, gnomos, fantasmas. ¿Sabías que estos son algunos de los nombres mágicos que se le han dado a diferentes tipos de destellos luminosos producidos en las nubes de tormenta? Empezaré con los elfos, miembros de la mitología nórdica y germánica que tenían propiedades mágicas como la inmortalidad y la belleza extrema. Elfos son elves que se observan en las altas capas de la atmósfera, 90-100 kilómetros, con apariencia discoidal. Fueron predichos desde los 30s por meteorólogos que trataban de introducir un mecanismo que equilibrara eléctricamente a la atmósfera sobre las regiones de tormentas, supuestamente roto posteriormente a la observación de las descargas típicas hacia la Tierra. Los elfos fueron observados hasta 1994. El nombre es el acrónimo en inglés, bastante forzado, de Emissions of Light and BLF from Sources. Emisiones de luz y radiación de muy baja frecuencia por fuentes de pulsos electromagnéticos. Son enormes, de 100 a 800 kilómetros de diámetro, aunque típicamente son del orden de 400 kilómetros, logrando disipar hasta 100 millones de joules, que equivalen a una potencia de 60 gigawatts, energía comparable a la consumida en EU por año. Muestran una tonalidad rojiza y su desarrollo es el más largo de todos los GLES. Se originan en la colisión del nitrógeno atmosférico, con electrones acelerados por el pulso electromagnético generado en una tormenta subyacente. Los elfos pueden aparecer aislados o acompañados de otros fenómenos luminosos, como chorros azules o sprites. Seguimos con los trolls, miembros de una mítica raza antropomorfa escandinava. En la familia de los GLES, los llamados trolls, Transient Red Optical Luminous Lineamento alineaciones de destellos luminosos rojos, son destellos que, en las primeras grabaciones, aparecían como manchas rojizas redondas con una larga extensión asociada a manera de cola. Sin embargo, cámaras más rápidas mostraron que son una sucesión de eventos que ocurren generalmente después de un destello, o sprite, muy energético. Los gnomos, según las antiguas mitologías de Europa del Norte, son enanos fantásticos que moran en las entrañas de la tierra trabajando en las minas, custodiando los tesoros. Los GLES son breves, algunos microsegundos, destellos de luz blanca normalmente producida en la capa superior de las tormentas. Típicamente presentan un ancho de 150 metros y solo 1 kilómetro de altura. Por eso son de los más elusivos para su estudio. Los GLES más frecuentes son los llamados sprites, o duendecillos en inglés, de las siglas Stratospheric/Mesospheric Perturbations Resulting from Intense Thunderstorm Electrification, perturbaciones estrato/mesosféricas resultantes de tormentas intensamente electrificadas. Son destellos intensos y breves que ocurren instantes después de la emisión de rayos en la tormenta subyacente, ascendiendo rápidamente hasta alturas de 100 kilómetros. Estos fenómenos se presentan de diversas maneras, algunas veces semejando zanahorias, medusas y hasta algunas personas los identifican con ángeles alados. Un investigador cree que las señales de rayos gamma están siendo enviadas por civilizaciones extraterrestres en un intento de hacer un primer contacto con otra vida en el universo. El Dr. John Ball, astrónomo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, cree que las extrañas explosiones contienen información de civilizaciones en mundos distantes. Según un artículo de investigación titulado Gamma Ray Burst, GRBS, Ball afirmó que la ráfaga de 2 milisegundos contiene 1 quintillón de bits de información. Según dice Ball en el estudio realizado, los GRB pueden ser señales transmitidas por civilizaciones extraterrestres. La forma temporal de las ráfagas en el transmisor es probablemente un pulso simple y las formas complejas que vemos se deben a distorsiones en el camino, principalmente a las lentes gravitacionales. Hasta donde sabemos, los rayos gamma ofrecen el ancho de banda de comunicaciones más amplio en el espectro electromagnético y la única manera factible de enviar grandes cantidades de información a distancias intergalácticas. Ball incluso cree que las señales podrían contener semillas de vida que pueden prosperar en planetas particulares. Ball agregó, los mensajes en GRB pueden ser esporas que se multiplican cuando aterrizan en un entorno de crianza apropiado. Propagan enormes cantidades de esporas y esperan solo un porcentaje de 1 minuto para sobrevivir.
Esta investigación podría ser utilizada por otros investigadores no convencionales y también por ufólogos para buscar evidencias de vida extraterrestre. Un informe acerca del Dr. John Ball, referido a una teoría lanzada por él y titulada La hipótesis del zoológico. En su teoría él indicó que ciertas especies de alienígenas estaban secretamente observando la vida en la Tierra, especies que habitan nuestro planeta de manera deliberada. A la hora de imaginarnos el aspecto de una criatura alienígena, los profanos en la materia tendemos a modelarla a nuestra imagen y semejanza, si es inteligente, no a la de los animales que más repulsa nos provocan. ¿Pero qué dicen los científicos al respecto? Con aspecto de insecto, como una masa viscosa, con exoesqueleto, enanos cabezones de orejas puntiagudas, la ciencia ficción nos ha pintado a los extraterrestres de muy diferentes formas y tamaños. Pero se puede predecir, con los conocimientos científicos que hoy poseemos, cómo serían los ET en realidad. Sin duda, es un complicado ejercicio de especulación científica. ¿Tendrán 2 ojos o más? Nariz y boca seguramente, pues por algún lado deben introducir alimentos para mantenerse vivos y, quizá, tengan algo parecido a la respiración. Además, no es alocado suponer la existencia de un órgano capaz de reconocer sustancias volátiles u oler. También deberán tener manera de deshacerse de los productos sobrantes, es decir, una especie de ano. Entonces, ¿cuántos monstruos viven realmente en el subsuelo? Pero ¿y si los extraterrestres, en realidad, estuvieran ya entre nosotros? Esto es lo que sugiere un estudio reciente, realizado por 2 académicos del Programa de la Humanidad de Harvard. Tim Lomas, investigador en psicología, y Brendan Case, director asociado de investigación. Concretamente, tales alienígenas podrían estar viviendo en el subsuelo de nuestro planeta. Somos el resultado de un bombardeo de radiación extraterrestre. A nadie se le escapa que la radiación hace daño. Su efecto perjudicial se debe a que rompe la doble hélice de ADN, lo que desemboca en la muerte de la célula, de ahí la pérdida de pelo, o bien en reparaciones erróneas que pueden introducir mutaciones y con ello causar peligrosos desastres celulares, como el cáncer. Sin embargo, desde el punto de vista no de un individuo, sino de la población, la radiación y las mutaciones que provoca pueden ofrecer el sustrato sobre el que actúa la selección natural, acelerando la aparición de nuevas especies. Un ejemplo es la obtención de bacterias intestinales inmunes a la radiación que comentábamos aquí hace unas semanas. Aquellas Escherichia coli ultra resistentes bien podrían considerarse una nueva especie, aunque no suele aplicarse este criterio cuando se trata de una evolución forzada en el laboratorio. No es habitual que todos los organismos terrestres se vean sometidos a una alta dosis de radiación de forma global y repentina. Pero tampoco es impensable. Ciertas estrellas pueden sufrir una gran explosión que dispara chorros de radiación intensa a través del cosmos. Estos fenómenos, conocidos como brotes de rayos gamma, BRG, se han observado con cierta periodicidad en el universo. Y si por casualidad la Tierra se encuentra justo en la trayectoria de un rayo potente, temblad, terrícolas. Se ha propuesto que los BRG pueden haber causado alguna de las 5 extinciones masivas de la historia de nuestro planeta, como la acaecida entre el Ordovícico y el Silúrico hace 440 millones de años, la segunda más devastadora de las 5. Sin embargo, y dado que la frontera entre extinción y especiación es delgada, algunos científicos juegan con la idea de que un BRG haya podido actuar como motor de la evolución biológica en alguna época de la historia de la Tierra. Y una candidata golosa es la llamada explosión cámbrica, un súbito acelerón en la aparición de nuevas especies que ocurrió hace unos 540 millones de años y que sacó del sombrero biológico la mayor parte de los grandes grupos de organismos llamados filos, como los artrópodos, los moluscos o los cordados, a los que pertenecemos. De hecho, la churrera de especies que representó la explosión cámbrica se ha denominado el dilema de Darwin, ya que el propio padre de la evolución por selección natural escribió en El origen de las especies. A la cuestión de por qué no encontramos ricos depósitos fosilíferos pertenecientes a estos períodos tempranos previos al sistema cámbrico, no puedo dar una respuesta satisfactoria. Proponen la existencia de vida alienígena alimentada por rayos cósmicos. Una investigación sugiere la posibilidad de que en planetas lejanos a estrellas la radiación espacial fuera usada como fuente de energía por microbios similares a algunos encontrados en la Tierra, y que viven gracias a la descomposición del uranio. Un estallido cósmico casi deja ciegos a los detectores de rayos gamma de la Tierra. Aquello iluminó el cielo durante unos instantes. Tanto, que la fecha del 9 de octubre quedará marcada por un rayo de luz, el más enérgico que la astronomía jamás había visto.
Un estallido de rayos gamma, el tipo de explosión más enérgica que se sabe, que ocurre de cuando en cuando en el universo, dejado de lado el Big Bang. Su origen se desconoce, pero todo apunta a que hemos asistido al nacimiento de un agujero negro. Algo más allá de la Vía Láctea nos disparó rayos gamma durante 24 horas. Es diferente a todo lo que hemos visto antes. El fenómeno fue registrado en julio por el Fermi Gamma Ray Telescope de la NASA. Su duración fue entre 100 y 1000 veces mayor de lo que se creía posible. El evento, bautizado GRB 250702b, se prolongó durante casi un día y emitió varias ráfagas, algo inédito en medio siglo de observaciones de este tipo de explosiones cósmicas. Los estallidos de rayos gamma, GRB, por sus siglas en inglés, son las explosiones más energéticas del universo, normalmente vinculadas a la destrucción catastrófica de estrellas. Sin embargo, ningún escenario conocido explica del todo este nuevo GRB, cuya naturaleza sigue siendo un misterio. En condiciones normales, los GRB duran de milisegundos a minutos, pero GRB 250702b se prolongó durante un día. Esto es entre 100 y 1000 veces más largo que la mayoría de los GRB, señala Andrew Levan, astrónomo de la Universidad de Radboud, Países Bajos, y coautor del trabajo. Con la cámara Hawke del VLT, se hallaron indicios de que la fuente estaba en otra galaxia, algo que luego confirmó el telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA. Lo que descubrimos fue mucho más emocionante. El hecho de que este objeto sea extragaláctico significa que es bastante más potente, apunta Martín Carrillo. El tamaño y brillo de la galaxia anfitriona sugieren que se encuentra a varios miles de millones de años luz, aunque se necesitan más datos para precisar la distancia. El origen del estallido sigue sin aclararse. Una posibilidad es el colapso de una estrella masiva, aunque en ese caso la explosión habría durado solo unos segundos. Otra hipótesis es la destrucción de una estrella por un agujero negro, pero sería necesario un sistema estelar y un agujero negro inusuales para explicar sus características. Objeto extremadamente inusual. Los estallidos de rayos gamma fueron observados por primera vez a finales de los 60 por los satélites estadounidenses Vela. Aquellos fueron diseñados para detectar pulsos de radiación emitidos por las armas nucleares del espacio. Como las primeras detecciones podían ser de armas experimentales de los soviéticos, el descubrimiento estuvo clasificado hasta 1973, en que se publicó su naturaleza extraterrestre en Astrophysical Journal Letters. Un experimento, desarrollado desde 1991, permitió determinar que estos GRB no solo son de fuera de la Tierra, también son extragalácticos. O sea, muy lejanos. ¿Cuál es su origen? Se ha planteado que pueden venir, además de supernovas, de estrellas enanas blancas, púlsares, cúmulos globulares, o cuásares, entre otros. Puede que incluso de objetos aún no descritos. De producirse una explosión de rayos gamma dentro del área vecina a nuestro planeta, léase la Vía Láctea y en dirección a esta, las consecuencias podrían ser funestas. Aunque las ondas no penetraran en nuestra atmósfera, se dañaría considerablemente la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas, creándose las condiciones para que se produjera una extinción masiva. Si se liberan rayos cósmicos, las partículas cargadas de energía actuarían como una explosión nuclear, de modo que toda vida en la superficie quedaría afectada por la radiación. De acuerdo a cálculos matemáticos, los científicos han descubierto que las probabilidades de que una explosión de rayos gamma provocara una extinción masiva en la Tierra son de un 50% hace 500 millones de años, 60% hace 1000 millones de años, y más de 90% hace 5000 millones de años. Ello sugiere que una explosión de rayos gamma pudo haber causado una de las 5 extinciones masivas del planeta. Por ejemplo, la extinción del Ordovícico tuvo lugar hace 440 millones de años y ocurrió en segundos. Pero lleva además a los expertos a preguntarse si este fenómeno pudo haber dañado también otros planetas de la Vía Láctea, imposibilitando el desarrollo de la vida como la conocemos. Saber si los rayos gamma pudieron causar una extinción masiva en la Tierra es una pregunta muy importante para la ciencia, pues puede ayudar a contestar la pregunta de por qué no ha aparecido hasta ahora ninguna señal de vida extraterrestre en nuestras inmediaciones. La respuesta, sin dudas, aguarda por nosotros.
Durante el período ordovícico, la zona de Castlebenc, cerca de Llandrillo-Wells-en-Powys, Gales, en la que han encontrado este tesoro de fósiles, era un complejo de islas volcánicas dentro de la cuenca de Gales, que formaba parte del microcontinente Avalonia, que ocupaba las latitudes templadas del sur. Ahora, el yacimiento de cuando Gales estaba cubierta por el océano hace miles de años, ha conservado una plétora de fósiles marinos, incluyendo algunas especies no identificadas con cuerpos pequeños, solo 1-3 milímetros de largo. De ahí la denominación de mundo marino en miniatura, hecha por los científicos que publican su estudio en la revista Nature Ecology y Evolution. El descubrimiento es apasionante y sustancial a partes iguales, ya que los fósiles muestran tejidos blandos como ojos, nervios, el intestino y el cerebro que se conservan como películas de carbono en lutita. Algunos científicos sostienen que, si hace 466 millones de años hubiésemos alzado la vista de la Tierra, habríamos visto un brillante anillo que se extendía por el cielo. Un estudio publicado este mes relaciona el aumento de cráteres de impacto durante el período ordovícico, una época anterior a la vida de los animales en la Tierra, con un anillo formado por restos de asteroides que rodeó nuestro mundo durante millones de años. Tal como ha propuesto Atri en una simulación por ordenador, podría ser que la vida hubiera aprendido a aprovechar una fuente de radiación muy abundante en el espacio. Se trata de los rayos cósmicos, GSRS, en inglés, una radiación de muy alta energía que se origina más allá del sistema solar, probablemente en explosiones de supernovas y en núcleos activos de galaxias, o sea, en agujeros negros supermasivos. Lo interesante es que esta radiación llega a los planetas, y que en aquellos donde la atmósfera y el campo magnético son débiles, se internan en las profundidades del subsuelo, donde quizás podrían ser la fuente de energía de extravagantes formas de vida. El estudio menciona los reportes de fenómenos anómalos no identificados que parecen entrar y salir de puntos subterráneos, como volcanes, lo que ha llevado a especulaciones sobre civilizaciones antiguas ocultas. Los rayos cósmicos, GSRS, llegan hasta el subsuelo de la Tierra alimentando a los extraterrestres demonios. Pero ¿y si los extraterrestres, en realidad, estuvieran ya entre nosotros? Esto es lo que sugiere un estudio reciente, realizado por 2 académicos del Programa de la Humanidad de Harvard. Tim Lomas, investigador en psicología, y Brendan Case, director asociado de investigación. Concretamente, tales alienígenas podrían estar viviendo en el subsuelo de nuestro planeta. Los investigadores, que piden cautela en la interpretación de sus hallazgos, sugieren que los ovnis, objetos voladores no identificados, podrían ser visitas de estos extraterrestres a sus congéneres en la Tierra. Además, el estudio sostiene que los fenómenos anómalos no identificados, UAP, que ocurren de vez en cuando en nuestro planeta, podrían ser causados por estos seres inteligentes, a los que describen como criptoterrestres, que viven bajo tierra o entre nosotros. La hipótesis de los criptoterrestres, CTH, sugiere que las entidades no humanas, NI, responsables de los fenómenos aéreos no identificados, UAP, podrían estar presentes en la Tierra en lugar de tener un origen extraterrestre. A diferencia de las hipótesis interdimensionales o extratemporales, la CTH postula que estas entidades están ocultas de manera convencional dentro de las dimensiones del espacio-tiempo estándar, posiblemente viviendo bajo tierra. Aunque se considera poco probable, recientes observaciones sugieren cierta validez, incrementando la probabilidad de esta hipótesis del 1% al 10%. Esta perspectiva se refuerza con fenómenos inexplicables, como objetos que se mueven a velocidades increíbles bajo el agua y que desafían la tecnología y la física humana. También se han reportado UAP que parecen entrar y salir de puntos subterráneos, como volcanes, lo que ha llevado a especulaciones sobre civilizaciones antiguas ocultas. Un estudio de la Universidad de Harvard publicado en este 2024 menciona fenómenos anómalos no identificados, los cuales emergen y desaparecen en puntos subterráneos, como volcanes o cuevas profundas. Esto ha impulsado teorías sobre posibles civilizaciones antiguas ocultas bajo la superficie. La investigación de Harvard lleva el siguiente nombre: la hipótesis criptoterrestre, un caso a favor de la apertura científica a una explicación terrenal oculta para fenómenos anómalos no identificados. Este controvertido análisis, que todavía no ha sido corroborado por otros científicos, habla sobre la posible existencia de una civilización desarrollada viviendo bajo tierra en nuestro planeta. La hipótesis de los criptoterrestres sugiere que seres inteligentes y avanzados tecnológicamente podrían haber evolucionado en la Tierra, pero permanecen ocultos a la humanidad.
Estos seres, que podrían vivir bajo la superficie o en lugares inaccesibles del planeta, serían responsables de muchos avistamientos de ovnis y otros fenómenos inexplicables, presentándose como extraterrestres para desviar la atención sobre su verdadera naturaleza y origen terrestre. Otros de los términos que se han utilizado: criptoterrestres humanos, es decir, una antigua civilización humana avanzada tecnológicamente. Criptoterrestres homínidos, civilización no humana que evolucionaron para vivir en secreto. Según Dimitra Atri, este constante flujo de radiación podría ser aprovechado por algún tipo de forma de vida alienígena, pero solo en planetas con atmósferas más tenues y con campos magnéticos débiles, puesto que ambos escudos frenan los rayos cósmicos. Así, la importancia de estos rayos sería mayor en satélites y pequeños mundos como Plutón, la Luna, Europa, Encélado y un número desconocido de otros cuerpos más allá del sistema solar. Además, dado que este flujo de energía es relativamente bajo, y no es comparable a la radiación proveniente de las estrellas, las formas de vida que alimentaría serían más pequeñas y simples, y además crecerían más despacio. Pero Atri no se ha limitado a lanzar su imaginación al cosmos. En vez de eso, ha usado simulaciones por ordenador para estimar cuál sería el flujo de energía de los rayos cósmicos en varios mundos. Y, tal como ha publicado en Royal Society Interface, en teoría la energía resultante dentro del subsuelo sería suficiente para alimentar a pequeñas formas de vida. Por eso, en su opinión, no puede descartarse que existieran formas de vida así. Se han propuesto varias teorías sobre la ubicación del infierno. Una opinión tradicional es que el infierno está en el centro de la Tierra. Otros proponen que el infierno se encuentra en el espacio exterior, en un agujero negro. En el Antiguo Testamento, la palabra traducida como infierno es Seol. En el Nuevo Testamento, es Hades, que significa invisible, y Gehenna, el valle de Ben Hinnom. Seol también se traduce como fosa y tumba. Tanto el Seol como el Hades se refieren a una morada temporal de los muertos antes del juicio, Salmo 9, 17, Apocalipsis 1, 18. Gehenna se refiere a un estado eterno de castigo para los muertos malvados, Marcos 9, 43. La idea de que el infierno está debajo de nosotros, tal vez en el centro de la tierra, proviene de pasajes como Lucas 10, 15. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. También, en 1 Samuel 28, 13, 15, el medium de Endor ve al espíritu de Samuel subir de la tierra. Debemos notar, sin embargo, que ninguno de estos pasajes se refiere a la ubicación geográfica del infierno. Que Capernaum sea empujada hacia abajo es probablemente una referencia a su condena más que a una dirección física. Y la visión del medium de Samuel fue solo eso, una visión. En la versión King James, Efesios 4, 9, dice que antes de que Jesús ascendiera al cielo, también descendió a las profundidades de la tierra. Algunos cristianos toman las profundidades de la tierra como una referencia al infierno, donde dicen que Jesús pasó el tiempo entre su muerte y resurrección. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional da una mejor traducción. También descendió a las regiones bajas de la tierra. Este versículo simplemente dice que Jesús vino a la tierra. Es una referencia a su encarnación, no a su ubicación después de la muerte. La noción de que el infierno está en algún lugar del espacio exterior, posiblemente en un agujero negro, se basa en el conocimiento de que los agujeros negros son lugares de gran calor y presión de los que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Sorprendentemente, este concepto del infierno se presenta en la película de Walt Disney de 1979, El agujero negro. Cerca del final de la película, todos los personajes atraviesan un agujero negro. Al otro lado, el villano se encuentra en un ardiente lugar de tormento, mientras que los demás personajes disfrutan de una dicha incorpórea. Es interesante que una película de Disney incluya una representación del infierno, pero es mejor no basar nuestra teología en las películas. Otra especulación es que la propia tierra será el lago de fuego, del que se habla en Apocalipsis 20, 10, 15. Cuando la tierra sea destruida por el fuego, en el sentido de la palabra, la tierra se convertirá en el lago de fuego. Según esta teoría, cuando la tierra sea destruida por el fuego, 2 Pedro 3, 10. Apocalipsis 21, 1, Dios utilizará esa esfera ardiente como lugar de tormento eterno para los impíos. De nuevo, esto es especulación. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, pon muchos comentarios y preguntas de este tema o de otros.